Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada séptima, episodio 10. Tren al Sol. Y en este último episodio de la temporada séptima de Paisajes Imaginarios, les entregamos la metáfora de un hombre que busca la iluminación en aquel fuego eterno. Lo que este hombre no recuerda es el por qué tiene que volver a buscarlo luego de que ya lo ha encontrado. El tren llegaba todos los días a tiempo a la estación de Ormskirk. Cada día a la misma hora se escuchaba por los altavoces: servicio a Preston, parando en Burscough, Ruthin, Croston y Preston en la plataforma 1. Nathaniel se apresuraba hacia los dos carros de madera que eran tirados por una locomotora que bufaba vapor, como diciéndole: apúrate, que si no te voy a dejar botado. Elegía rápidamente el segundo carro, con los asientos mirando hacia adelante, como era su costumbre habitual de cada día. Porque Nathaniel viajaba todas las mañanas a Preston para ver el sol. Su querido Ormskirk, el pueblo donde había nacido, harían unos 55 años atrás, estaba entre altas montañas y, con suerte, si es que no, estaba nublado. Se podía ver el astro por algunos minutos desde la plaza principal, pasando desde un cerro al siguiente, por lo que Ormskirk rara vez recibía un rayito de luz directa. Los habitantes de Ormskirk se habían acostumbrado desde tiempos inmemoriales a esta falta de sol, incluso una vegetación que casi parecía artificial, con su verde extraño y brillante. Crecía sin problemas en una suerte de claridad difusa que duraba una cantidad razonable de horas durante el invierno y el verano. Pero otra cosa completamente distinta era ver una sombra nítida en el suelo y la luz directa encima. La gente del pueblo se había adaptado sin problemas a esta penumbra y en general a la vida nocturna, por lo que los viajes diarios de Nathaniel a la vista de los vecinos eran considerados una cosa extravagante. Pero no, la verdad es que Nathaniel no tenía alternativa alguna. Desde hacía algunos años sufría una extraña condición que había sido diagnosticada luego de muchas consultas médicas con especialistas. Al principio había sido solo una molestia, como quien tiene una intolerancia al gluten o a comidas ricas en proteína. Pero lenta e inexorablemente, la intolerancia se había generalizado a casi todos los alimentos y a estas alturas de su vida ni siquiera podía beber agua sin sentirse enfermo. Al poco tiempo, la condición también había afectado su sistema inmunológico, por lo que Nathaniel había sido internado de urgencia en el hospital de Ormskirk. Allí, el doctor que finalmente lo había atendido había confirmado que Nathaniel sufría de un extraño síndrome y que necesitaba recibir directamente la luz del sol para proteger proteínas y hacer que su metabolismo funcionara, o si no, moriría a los pocos meses. Y aquí el porqué de los viajes. Preston se hallaba solamente a media hora en tren de Ormskirk, pero la proximidad con la costa hacía que la topografía brutal se hiciera algo más razonable, y así la luz del sol bañaba durante casi todo el día el centro de la ciudad, mientras que al mismo tiempo en Ormskirk la claridad del día era indirecta y difusa. Luego del pitazo de la locomotora, el tren partía siguiendo esa línea sinuosa y de trocha angosta.
entre las montañas que separaban Ormskirk de Preston. Nathaniel se sentaba como todos los días al lado de la ventana que estaba en la segunda fila de la derecha, ya que como todos los días quería ver salir el sol en el horizonte en cuanto el tren dejara atrás las montañas en la estación de Burscough y siquiera la acuarela verde que era el valle hacia Rufford y Croston. Había pensado muchas veces en mudarse de su querido Ormskirk e ir a vivir a España o qué sé yo. Lo del tren había sido originalmente el paliativo recetado por el médico mientras se mudaba, pero de aquello habían pasado ya muchos años y ahora se sentía demasiado maduro como para la aventura en otro lugar del mundo. Entonces, lo del tren se había vuelto el viaje cotidiano y diario. Ya no recordaba desde hace cuándo. Había buscado trabajo en Preston y como muchos otros, tomaba todos los días el tren para ir a trabajar y en su caso particular también sobrevivir. Cuando el sol finalmente se ponía en el horizonte, era tiempo para volver a Ormskirk en el expreso de la tarde, pero llegar cuando ya estaba oscuro a su pequeño departamento que estaba a una cuadra de la estación y acostarse a dormir hasta el día siguiente. Todos los días lo mismo, fuera lunes o domingo, pero lo más notable de esta vida era que nunca recordaba absolutamente nada de Preston, ni cómo llegaba ni cómo salía. Estaba seguro de que trabajaba allí, sabía que tenía que ir incluso los domingos, que estaba seguro no trabajaba, pero nunca recordaba absolutamente nada de la ciudad. El tren era por tanto ese portento maravilloso que lo liberaba del sopor de la noche y que luego por las tardes lo devolvía a su domicilio y que representaba la única vida. Nada más importante que los viajes diarios hacia Preston y desde Preston, porque era lo único que Nathaniel recordaba. Así, cada mañana, el tren avanzaba poderoso sobre esa campiña de un color verde intenso como el de las películas en Technicolor, o como en un viaje de realidad aumentada. Corría vertiginoso, arrojando vapor al aire, que formaba miles de arcoíris multicolores con los primeros rayos del sol, lo cual le daba paz y tranquilidad a su alma. Porque Nathaniel finalmente se había reconciliado con esa vida de permanentes viajes de ida y vuelta, donde Preston ya no importaba. «Boletos, por favor». El inspector lo despertaba todas las mañanas de su ensoñación diaria y el misterio que era Preston. Se conocían desde hacía años, al punto de que en realidad no había ninguna necesidad para él de chequear el billete de Nathaniel. Pero ya era parte de la rutina diaria de ambos, chequear el pasaje y conversar algunas pocas palabras en relación al clima o de los vaivenes de la política, que habían ambos leído en el periódico en la estación terminal de Ormskirk antes de partir. Nathaniel sacaba el billete y su tarjeta de abono. El inspector lo tomaba satisfecho y le hacía una muesca en el borde con forma de estrella con su máquina perforadora. Nathaniel tomaba el boleto, se lo echaba al bolsillo y saludaba con un gesto al inspector que seguía por el corredor al carro siguiente. La estación siguiente era Rufford. El sol a esas alturas brillaba ya poderoso en las alturas y la luz se filtraba por todas las ventanas del tren y sobre la piel de Nathaniel, que finalmente abría su bolsa de merienda y comía lentamente su emparedado matinal. La estación de Rufford era muy pequeña, ya que la villa solo tenía a lo lejos 3 o 4 casas, una iglesia victoriana y una marina al lado del río con un par de veleros. Cada día Nathaniel seguía intrigado el intercambio de bolsas del correo que el inspector del tren tenía con el jefe de estación. Las bolsas eran de un cuero brillante y claramente estaban repletas.
lo cual era un misterio en relación a un pueblo tan pequeño e insignificante como era Ruford. Nathaniel cada día estaba siempre a punto de preguntarle a su amigo inspector acerca de la bolsa, pero por algún motivo nunca lo hacía. En fin, tal vez mañana finalmente le pregunte, se decía a sí mismo todos los días. Luego del intercambio de bolsas, el tren continuaba camino sin que nadie subiera o bajara en Ruford, como era habitual todos los días. Las montañas quedaban definitivamente atrás, escondiendo completamente a Ormskirk de la vista, y la línea seguía recta a la orilla de un río cristalino y azul profundo, como en una fotografía retocada, al compás hipnotizador del sonido de las ruedas metálicas sobre las junturas de los rieles. Nathaniel siempre cabeceaba en aquella parte del trayecto, ya que tenía el estómago satisfecho y podía digerir sin problemas los nutrientes del emparedado que se había comido luego de salir de Ruford. Debido a ello, tenía esa laguna en el trayecto entre Ruford y Croston, donde todos los días se daba esa pestañada. Mañana voy a abrir mi merienda después de parar en Croston, se decía, pero de la misma forma que nunca preguntaba por la bolsa del correo, tampoco nunca ocurría tal cosa. Y despertaba, siempre sobresaltado cuando la locomotora soltaba mucho más vapor de un solo golpe al detenerse en Croston y tocaba su famoso silbato. Así, medio soñoliento como todos los días, miraba intrigado por la ventana, ya que solo podía ver la estación, sin ser posible ver la villa, que estaba oculta detrás de la salida. La estación era muy bella y tenía un jardín de flores de todo tipo que podía ver con lujo de detalle desde la ventana donde se sentaba Nathaniel. El jardín tenía un cartel pintado en colores pasteles que proclamaba: "Este jardín es mantenido por el grupo de amigos de la estación de Croston". A pesar del cartel y de viajar todos los días, Nathaniel nunca había visto jamás a nadie manteniendo el jardín, ni tampoco esperando el tren en Croston, que al igual que en Ruford, paraba allí casi por cortesía o para mantener el horario del trayecto. Luego de esta última parada surrealista, el tren continuaba viaje por el ramal principal que disipaba con los trenes interprovinciales, pasando a toda máquina. El encanto de aquella campiña verde y mágica que unía con una línea de trocha angosta las tres villas. Después de empalmar en el ramal, la locomotora a vapor era reemplazada por una más moderna para la trocha ancha, que luego de partir empezaba a acelerar neurótica y rápidamente el paisaje rural y verde era reemplazado por la civilización y los barrios que estaban a la salida de Preston. Este último tramo del viaje siempre pasaba vertiginoso y era donde Nathaniel soñaba todos los días cómo bajaba en una plataforma menor, perdido en medio de las 8 plataformas interprovinciales de la estación de Preston, y cómo de pronto estaba sentado en el tren de vuelta por la tarde, viajando a toda prisa de vuelta a Croston. El viaje de la tarde era absolutamente simétrico, pero en reversa, y Nathaniel, sin recordar exactamente cómo, recobraba la memoria sentado en el otro carro, en el penúltimo asiento, mirando en la otra dirección, mientras el tren se detenía en Croston frente al otro lado del jardín de la estación y luego en Ruford, donde el inspector recogía la bolsa de correos nuevamente repleta del jefe de la estación. Burscough pasaba como un sueño interrumpido y así, casi sin darse cuenta, estaba de pronto de vuelta en pijama en su dormitorio, la luz apagada para dormir hasta el día siguiente. Una mañana como todas, el tren se detuvo, como era habitual en Croston, frente al jardín de los amigos de la estación. Nathaniel miró por la ventana, todavía soñoliento de la habitual cabeceada, pero se despertó abruptamente. De cuclillas sobre el pasto había una mujer organizando las flores del jardín de la estación.
El corazón de Nathaniel dio un vuelco porque en todos aquellos años nunca había visto a nadie en Croston, mucho menos a uno de los amigos de la estación. No lo pensó siquiera un par de veces. Apretó el botón de la puerta y se bajó en la estación, caminando al lado de la mujer que estaba ahora podando las rosas, ignorándolo. Nathaniel iba a hacerle una pregunta, pero no estaba realmente seguro cuál, así que pensándolo mejor decidió echarle un vistazo a la villa antes de preguntar para así ganar algo de tiempo. La salida de la estación estaba indicada con un cartel en un muro de piedra, que daba la sensación de no ser de piedra, sino que de cartón piedra. Nathaniel abrió los ojos asombrado al mirarlo de cerca, ya que habían varias ventanas en el muro, pero no eran ventanas reales, sino que estaban pintadas con inmenso detalle sobre este. Preocupado, sin saber exactamente qué, introdujo su boleto en la máquina de salida y empujó la puerta de la estación y salió hacia la villa. ¿Cuál no sería su sorpresa al encontrarse al otro lado de la salida con un sitieriazo donde solo había andamiajes de acero y madera que sujetaban focos que apuntaban a la estación y tubos que exhalaban un vapor blanco y esponjoso que formaba nubes que siempre se veían sobre el supuesto pueblo desde el tren. Entendía como nunca había notado los focos o las máquinas para hacer las nubes, porque desde la distancia todo era una indirecta acuarela que solo se veía desde alguna ventana de un tren. Tanto era el detalle que incluso habían varios lienzos superfluos donde estaban pintadas algunas casas para dar la sensación de villa desde la distancia, pero que desde el tren no era posible ver. Todo esto no tenía ninguna lógica, así que Nathaniel volvió sobre sus pasos y se acercó a la mujer de las flores y le preguntó: «¿Pero dónde está Croston?». La mujer se volvió como sin entender y le dijo: «¿Qué? ¿No ha leído el libreto? Es parte de la película». «¿Qué película?». La mujer lo miró irritada y le dijo: «Déjese de tonteras y déjeme hacer mi trabajo. Estoy atrasada y no alcancé a cambiar las flores hasta que pasara el tren». Nathaniel se dio cuenta horrorizado de que las flores y todas las plantas en el jardín eran artificiales. Y lo que la mujer estaba haciendo era ordenarlas para que se vieran como el día anterior. Flores que solo daban la ilusión de ser reales cuando eran miradas desde las ventanas del tren. Irritado, dejó a la mujer y se acercó a la boletería de Croston. Entró y le dirigió algunas palabras cortantes al boletero. «¿Me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Todo esto es irreal, no existe Croston y tal vez tampoco existe Ruford o Preston». El boletero lo miró dispuesto a entregar mucho más que la mujer de las flores. Pensó por unos momentos y le dijo: «Mire, yo no tengo autoridad para explicarle todos los detalles de la película, porque no los conozco todos. Y lo poco que sé, si se lo cuento, podría perder mi trabajo, ¿me entiende? Solo le puedo decir de que usted está en un set y estamos filmando un show de Netflix. Si quiere saber los detalles, va a tener que hablar con el director». Nathaniel preguntó, aunque ya sabía la respuesta de antemano: «¿Y dónde puedo encontrar al director?». El boletero movió la cabeza con un gesto de resignación y le dijo: «¿Pero que no es evidente? En Preston, pues hombre». «¿Y cuando pasa el próximo tren a Preston, me podría decir? El tren sigue allí esperándolo para llevarlo a Preston, como todos los días». Nathaniel dejó la boletería y efectivamente el tren lo seguía esperando en el andén. Se subió lentamente y se sentó en el segundo asiento de siempre. Su amigo el inspector lo miró comprensivo. Todo fue por culpa de los costos y la gente prefiriendo conducir antes de tomar el tren.
Finalmente la compañía ferroviaria no pudo con los gastos y tuvo que vender el tren, las estaciones y todo su contenido a la compañía cinematográfica de Preston. Este recorrido es otra película que están produciendo y todos nosotros pertenecemos a la compañía cinematográfica porque fuimos vendidos junto con los trenes y las estaciones, ¿me entiende? Nathaniel agitó la cabeza confundido y decidió que iría a Preston a pedir explicaciones al director de esta estúpida película. Así que se bajó en la plataforma menor, perdida en medio de las 8 plataformas interprovinciales de la estación de Preston, y caminó apurado hacia la salida de la gran estación victoriana. Allí, sentado en la entrada, en medio de cámaras, camarógrafos, tramoyas y un equipo de varios centenares de personas, estaba sentado el director. Todos los focos en los andamios apuntaban directamente hacia la entrada de la estación, por lo que Nathaniel, encandilado e indignado, hacía su aparición. El director entonces gritó a toda voz: ¡Corte! ¡Se imprime! Y todo el equipo de camarógrafos aplaudió feliz. Nathaniel se acercó furioso al director, que lo miraba divertido, y preguntó: ¿me puede explicar qué locura es esta? El director sonrió benevolente y le dijo: estamos filmando el capítulo 500 de la nueva temporada de Tren al Sol, donde tú eres el protagonista principal. Ha sido una larga temporada, pero hemos tenido un montón de éxito en Netflix y Amazon. Al público le encanta tu drama y les fascina como cada mañana conversas con el inspector del tiempo, de la política. Eres toda una estrella. Nathaniel lo miró asombrado. ¿Pero cómo? Si ni siquiera recordaba llegar a Preston o salir, preguntó algo irritado. Todo esto está muy bien, pero yo no he consentido que se me filme y que se haga un juego de mi enfermedad. El director, en vez de decir alguna palabra, le mostró directamente a Nathaniel el contrato. Nathaniel agachó la cabeza cuando finalmente recordó. No era una enfermedad, era una metáfora, parte de la película, la búsqueda de lo sublime y luminoso en una vida irrelevante y rutinaria. Y por supuesto, había firmado y consentido un contrato firmado por toda la eternidad, que no recordaba, inmerso en el hastío de su rutina. Era por supuesto parte de la metáfora, una vida tan irrelevante para olvidarla, un argumento convincente y una actuación genuina. En aquel momento los focos en los andamios se apagaron, dejando la entrada de la estación en medio de penumbras. Nathaniel entendió entonces que su hora de volver derrotado, así que se encaminó cabizbajo lentamente, de vuelta a la plataforma pequeña. El director le hizo señas para que se detuviera y se acercó a Nathaniel llevando algo bajo el brazo y le dijo: antes de que te olvides, ¿puedes por favor pasarle la bolsa de correos al inspector? Lleva las instrucciones y los libretos de los extras del tren para mañana. Nathaniel tomó la bolsa, subió al carro, pasó la bolsa al inspector y se sentó en el penúltimo asiento mientras la rutina lo sumergía y lo hacía nuevamente olvidar Preston y de su altercado diario con el director de la película. Y por ahora la puerta se cierra, por algún tiempo, mientras recolectamos más historias brígidas para una próxima temporada de Paisajes Imaginarios. Nos estaremos encontrando más pronto que tarde en estos lugares. Hasta entonces.
Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl.